Bueno amigos, muy buenas tardes para todos, buenas noches si están viéndonos en otro país con otro tipo de diferencia horaria. Vamos a empezar este conversatorio, este conciersatorio que lo llamé, llamado La influencia de África en la música moderna. Quiero agradecerle inmensamente a Sandra Bolchek por invitarme a su portal, a su página Colombian Art. Y bueno, vamos como esperando que la gente se vaya uniendo a esta horita de música, de conversación. Y bueno, estoy muy contento porque sería mi presentación en público, primera presentación en público ya después de casi un mes. Entonces, bueno, no deja uno de sentir esa emoción de estarse presentando en público. Antes de presentarme con más detalle y de hacer la presentación de este tema, quisiera empezar con música, que la música es la mejor carta de presentación definitivamente para el artista. Entonces voy a empezar con música y bueno, los que se vayan uniendo a este live, bienvenidos sean, lo pueden hacer en cualquier momento, incluso también si después quieren ver ya la repetición que vamos a dejar en biografía, también lo pueden hacer. Bueno, empecemos. Cuando te haga falta una ilusión, háblame. Cuando sienta frío tu corazón, háblame. Que no habrá rincón en todo el mundo que no alcance por ti. Ni tendrá lugar el mar profundo que yo no encuentre por ti. Cada vez que veo brillar el sol, brillas tú. Y en las notas de cualquier canción vagas tú. Que no ves que estoy muriendo en vida, esperando por ti. Aunque estés allá en el fin del mundo, a tu lado estoy en un segundo. Nada más, cierra tus lindos ojos y háblame. Háblame, háblame.
Cada vez que veo brillar el sol, brillas tú. Y en las notas de cualquier canción hagas tú. Y no ves que estoy muriendo en vida, esperando por ti. Aunque estés allá en el fin del mundo, a tu lado estoy en un segundo. Nada más. Cierra tus lindos ojos y háblame. Háblame, háblame. Oh, no, háblame. Háblame. Bueno, bienvenidos. Ahora sí, espero que estén disfrutando este conciersatorio. Yo mismo a veces se me traba la lengua un poquito diciendo el conciersatorio. Y bueno, muchas gracias a todos los que están acá acompañándome, a los que están acompañando a Colombian Art. Y ahora sí, hablar un poco más de mi presentación. No sin antes agradecerle a Sandra Bolchek, que es la directora de Colombian Art y es quien me ha invitado este domingo a disfrutar como esta horita de presentación en público. Y es muy interesante ahora decir que salir en público signifique en estos momentos críticos esto, y es salir en un live. Ya no, antes de salir en público obviamente era salir a la calle y bueno, de pronto las cosas van a cambiar ahora un poco, pero bueno, ya hablaré un poquito más sobre eso. Voy a hablar un poco sobre mí, soy Mateo Ramos, artísticamente me gusta que me llamen Mate Ramos y soy guitarrista de Soul Gospel Medellín, un coro de más de 30 personas de acá de la ciudad de Medellín, ganadora de un concurso internacional en Polonia llamada el Mundus Cantat. Es una familia hermosa ese coro, los saludo a todos desde acá. Y bueno, además de ser guitarrista de Soul Gospel, hago parte del pool de artistas de Chef Burger, esta cadena de hamburguesas nacida acá en Medellín, que ya tiene también restaurantes en Bogotá, en Cali, entiendo que están abriendo también en Barranquilla, si no estoy mal, y bueno, posteriormente seguramente van a crecer más, pero soy de ese pool de artistas, Chef Burger. También quiero a la familia Chef Burger enviarle un abrazo, un saludo gigante a todos los artistas independientes, que hacen parte de la familia Chef Burger, del pool de artistas, también de Soul Gospel Medellín, que los apoyo en este momento difícil. Ha sido un momento muy difícil para los músicos independientes, entonces a todos ellos mis más fuertes abrazos y hoy vengo a entregarles a mi corazón. Bueno, adicionalmente
soy parte también de ese circuito liderado por Pablo Alzate, un músico increíble de la ciudad de Medellín de blues, y es un circuito de blues, de soul, de jazz, algo de funk. Entonces hago parte de ese circuito también. A Pablo, mi más grande admiración, respeto como músico, como persona, y un abrazo gigante. De Chef Burger, de volverme a Chef Burger a mencionar a Jairo Jiménez, el guitarrista espectacular de la ciudad de Bogotá, con el que he trabajado en Chef Burger ya por unos 3 años, y al que le mando también todo mi abrazo y mi apoyo incondicional. Adicionalmente, soy especialista de producto y tallerista de Yamaha Musical. Trabajo de tiempo completo para la marca Yamaha en Colombia y digamos que es una gran satisfacción y un gran orgullo trabajar para una multinacional como esta, para una marca tan potente. Obviamente, todos mis guitarras y muchos de los productos que tengo acá son Yamaha. Entonces, también a la empresa que tanto nos ha apoyado también en estos momentos difíciles, que nos tiene protegidos y con un salario pago en estos momentos también difíciles también para la empresa. Mi más grande admiración también para ellos, doctor Sierra, doctora Luz Estela, Juan David Arango y Santiago, que es mi jefe, y a todos mis compañeros. Bueno, ¿qué he hecho por estos días? Ya hablando un poco más de lo que he hecho y quiero decirlo no por darme cepillo ni mucho menos, no es la intención, pero sí para entender un poco que estar aislado y estar en cuarentena debe significar todo menos quedarnos quietos. Y esa es, yo creo, la gran invitación en este momento a nivel personal y es no nos quedemos quietos, sigamos construyendo, sigamos explotando nuestra creatividad. Si algo tiene que quedar de una crisis, y Einstein y muchos genios de la historia han hablado de eso, es que tiene que quedar la creatividad, tiene que salir a flote la creatividad y de alguna forma tenemos que entender el mundo de una nueva forma a través de la creatividad. Entonces, lo que he hecho en estos días son algunas maquetas para una agrupación a la que pertenezco también, que es Código Azul. Le mando un gran abrazo a Toño, a Cata, a Pipe Montoya, baterista, gran baterista de la ciudad, y a Felipe Montoya, que es el dueño de la banda, además médico. Entonces, un abrazo muy grande para él y para todos los doctores, médicos, enfermeros, enfermeras, todos los que están apoyando esta situación. Bueno, adicionalmente de hacer la maqueta para la canción propia de Código Azul, también hice una maqueta para una canción que estamos trabajando con Juan Carlos Echeverry y Jairo Sanz del estudio Sanz Studio. Es una canción interesante que Juan Carlos, los que lo conocen, saben que es un gran cantautor de la ciudad de Medellín. Escribe unas letras increíbles, preciosas, una creatividad increíble. Y entonces hizo una nueva canción que se llama Borrar tus fotos para un artista local. Y de hecho, valga la pena también mencionarlo, Juan Carlos ahora acaba de lanzar la canción WhatsApp, que nos habla algo sobre las realidades o no realidades virtuales. Atentos a esa canción, ya está lanzada en plataformas, pueden buscar a Juan Carlos Echeverry con I latina al final, en Facebook, en redes sociales, se iban a encontrar la canción WhatsApp, de la cual fui productor, fui guitarrista, bajista y corista. Pero en ese momento hice la maqueta de Borrar tus fotos de Juan Carlos Echeverry y adicionalmente, pues digamos que gracias a estos espacios que se están abriendo de creatividad, pues están saliendo muchas canciones como que acaba de producir y de arreglar el gran maestro Julio Sierra, artista Yamaha, y es esa de Volveremos a brindar. Ahí afortunadamente puede grabar unos coros. Ahí participa Soul Gospel Medellín. Yo pues a pesar de ser el guitarrista de Soul Gospel Medellín, también participé en esta canción. Y bueno, es un tipo de iniciativas que están saliendo. Entonces ya he participado en esa iniciativa de Volveremos a brindar. Súper recomendado que lo busquen. Volveremos a brindar con más de 70 artistas colombianos y bueno, y latinos e hispanos.
Adicionalmente, estamos trabajando con un amigo también otra colaboración de este estilo, de mostrar a varios artistas simultáneamente desde sus casas en una canción que es la versión de We Are the World de Michael Jackson. Entonces también participé ahí. Dentro de poco, más o menos una semana, yo creo, va a estar saliendo esta canción. Atentos también, que va a estar muy, muy, muy bonita, muy bacana esa canción. Y por último, también estoy participando o participé de una colaboración para una marca. No puedo mencionarlo porque todavía pues, no ha salido el contrato ni la publicidad. Entonces, trabajé también para una colaboración de este tipo, ya para una marca, para un comercial de televisión. Esto también nos debe dar cuenta de las nuevas oportunidades que se abren después de esta crisis para nosotros los músicos y los artistas. Bueno, por otro lado, he estado trabajando en unas maquetas para un álbum que desde hace unos cuantos meses estoy trabajando para mi disco como solista. Es un proyecto musical que se llama Mate Ramos Blues Power Trio. Y allí se encuentran, pues como dice el nombre, es un trío, un power trío, que es Hernán Cruz, el maestro Hernán Cruz en la batería. Un abrazo para Hernancho, un saludo para toda su familia, Sandra, Melissa, la mamá de Hernán, a la familia de Sandra. Y para Lucho, Lucho, para su mamá, para su hermana, para sus perritos. Lucho, que es un gran bajista de la ciudad, Luis Ramírez, uno de los grandes bajistas, ex Kraken, y con un power impresionante. Entonces ahí tenemos este power trio con canciones mías y ya estoy terminando las maquetas. Esto, digamos que es lo que he hecho en esto que en este casi mes que ya estamos cumpliendo esta cuarentena, bueno, o este aislamiento, porque la cuarentena tiene otra medida pues como tal desde que inició. Eh, Esto yo creo que lo que nos tiene que dejar reflexionar es que definitivamente son momentos difíciles, lo sabemos, y cuando llegan estos momentos difíciles, dependiendo, y todos sabemos, o algunos saben la teoría del 80-20, el 20% te lo pone la situación, el 80% es cómo reaccionas o la actitud que tienes ante esa situación. Y en ese 80% lo está todo. Y lo está todo en esta situación que es crítica, pero que tenemos que reaccionar. Y la forma de reaccionar es precisamente, como la acción lo indica, no quedarse quieto. Como músico independiente, como músico que soy, que es mi vida, que es mi pasión, lo peor que podría haber hecho en estos momentos es acostarme, ponerme una cobija encima y esperar simplemente a que todo pasara. Muy por el contrario, lo que quise fue empezar a moverme, a grabar, a hacer más cosas de las que hacía antes. Semana tras semana tenía una programación de presentaciones, tanto en Chef Burger como en el otro circuito que les menciono, como con otros amigos músicos de la ciudad, pero obviamente toda la agenda se vino abajo, pero no nos podíamos quedar quietos, yo no me podía quedar quieto, y por no quedarme quieto era que tenía que seguir haciendo música, y por eso les presento en qué he estado trabajando hoy. Esa tiene que ser la conclusión más grande. Adicionalmente, porque lo hablaba precisamente ayer con un gran amigo, un gran músico también de la ciudad, a quien admiro mucho, a quien quiero mucho, que es Santiago García, un gran armonicista de la ciudad, cantante, guitarrista, multiinstrumentista. Y lo hablábamos ayer precisamente, que estábamos conversando un rato y decíamos que definitivamente, muy seguramente, esto no va a ser igual de acá en adelante. Mi posición muy personal al respecto es que si bien no va a ser igual, no va a ser igual tal vez no por esta única situación. O sea, yo creo que igual cuando volvamos, y es mi opinión personal, nosotros somos muy resilientes, por decirlo de una manera positiva, pero tenemos una falta de memoria también muy grande, diciéndolo de una manera negativa, y creo que eso va a hacer que finalmente nos olvidemos de que todo esto pasó, de que teníamos que encontrarnos a nuestra esencia y seguir con esa esencia. Creo que vuelven y abren un cine, vuelven y abren un supermercado, vuelven y abren una tienda de celulares, y allá volvemos y caemos como moscas.
pero no es por esta situación que yo creo que hay que ir pensando en lo que vamos a seguir haciendo. Creo que es más importante pensarlo en el sentido de que primero ya se abrió una puerta, ya se abrió un precedente para las cuarentenas. Y el tema de las pandemias es un tema que a nivel global se ha hablado desde hace muchos años. Estamos hablando de más de una década que en los foros de riesgos internacionales, en los foros de riesgos operativos, siempre se ha hablado de este tema de las pandemias que tienen son una amenaza grande para la humanidad. Cada vez más. Y si ya se abrió ese precedente, creo que es posible que en unos cuantos años, pues el tema de cuarentena se nos va a volver más reiterativo. Si eso va a ser así, no digo pues que vaya a ser así necesariamente, pero si eso realmente va a ser así, de todas formas o definitivamente vamos a tener que repensar el negocio. Bueno, dicho esto también, y quedándome 40 minutos porque tengo solo una hora, ya quiero entrar entonces en materia. Y lo primero que quería era pues si el conversatorio se llama la influencia de África en la música moderna, pues primero tendríamos que definir dos cosas. Primero, qué viene a ser la música moderna y ya sí empezar a hablar de las influencias de África como tal, de una manera histórica, de una manera general y ya de una manera mucho más específica. Entonces, lo primero a considerar es qué es música moderna. Y para hablar de música moderna podríamos hablar desde la antropología, desde la historia del arte, desde un montón de elementos. Por eso quería empezar como a descartar para mí, en este sentido, a qué me refiero realmente hacia música moderna, porque algunos podrían decir que ese modernismo se refiere antropológicamente, por decir algo, al Homo sapiens. Ese es el modernismo, cuando el hombre ya es pensante y cuando empieza ya posiblemente a reunirse en grupos sociales y a comunicarse. Obviamente no me refiero a música moderna en ese momento de la historia. También otros podrían decir que el modernismo o la música moderna nace a través del Renacimiento. Obviamente hay unos elementos ahí importantes como la caída de Constantinopla en 1453 y el descubrimiento de América, que es el mestizaje, sobre el mestizaje del que ya voy a hablar ahora más adelante, pero sobre ese tampoco quiero subrayar música moderna. También alguien podría decir, bueno, es específicamente lo que vino después, el barroco, el clasismo, el romanticismo, lo que ya se podría mencionar como música moderna, y algunos teóricos y algunos escritores así mencionan el modernismo, que ahí sobrevino el modernismo. Tampoco me estoy refiriendo ahí a la música moderna. Después de eso, ya vienen los términos arte contemporáneo, vanguardismo y el modernismo como tal, ya del siglo XX. Y en la música estaríamos hablando de Igor Stravinsky, de Schoenberg, pero en ese caso, y a pesar de que ese es como el término desde la historia del arte que realmente sí se refiere al modernismo o a la música moderna, tampoco quiero hacer énfasis en eso. Cuando digo la música moderna, y esto no es que yo quiera desconocer los otros autores o escritores o pensantes o lo que sea que hablen de modernismo en otra etapa de la historia, es simplemente lo que yo quiero, en la que yo quiero hacer énfasis y en lo que, por no decir actual, porque actual pues también se nos vuelve un tema medio filosófico, bueno, ¿qué es actual? Lo de este mes, lo de esta semana, lo de este año, lo de los últimos 10 años, lo de los últimos 20. Entonces utilicé el término moderno, pero para describir específicamente la música popular del siglo XX desarrollada en América, ¿cierto? Que tuvo su origen en América. Entonces, de esta forma, y si vamos a hablar de América como todo un continente general, estaríamos hablando desde arriba, desde el gospel, y ahí su tendencia o su salida al blues como tal,
estaríamos hablando, o viceversa, desde los mismos cantos de los esclavos, de donde nace el lamento blues y que después se lleva a las iglesias y se vuelve gospel, a su vertiente también del jazz, a su vertiente del R&B o rhythm and blues, y de ahí a su vertiente del soul, del cual entre muchos generaron o desarrollaron este género musical del soul, pero del cual el gran padre de esto es Ray Charles. Y después de esto, pues ya estábamos hablando del rock and roll y estamos hablando del pop y del rock, hablando desde Norteamérica. Y obviamente si nos vamos para Centroamérica y para Suramérica, estaríamos hablando de todos los ritmos afrocaribeños, por decirlo así, y también de algunos ritmos suramericanos cuyo origen se basa de todas formas en África. Ahí creo que espero que se entiende un poco más en el caso en el que la etapa musical a la que me quiero referir. Bueno, voy a ver de pronto si hay aquí alguien que me haya hablado, que me esté preguntando alguna cosa, no sé, todavía no. Bueno, bacanísimo. Por acá estamos. Hey, James. Un abrazo, mi hermano. James, que es el jefe de servicio técnico de Yamaha acá en Colombia. Jaime Toro está en San Diego, si lo quieren visitar. Por acá veo también a Santi García, que lo acaba de mencionar. Un abrazo, Santi. A Mauro Giraldo, bajista con el que tocamos juntos muchos años. Hicimos una agrupación hace varios años que se llamaba La Ley del Cuarto o Ley del Cuarto y tenía unas fusiones muy interesantes. Sandrita, mil gracias nuevamente. Por acá está Lina Estrada, nada más y nada menos que la señorita cantante y artista antioqueña Lina Estrada. Bueno, antes de continuar, me parecía también importante resaltar algo. La canción con la que empecé, de hecho, eran dos canciones. La introducción instrumental, esa introducción instrumental que es una canción mía que se llama Gratitud, la hice para mi novia Juliana Gómez. Un beso para ella, sin mi mamá, sin los perros, sin la música. Obviamente todo esto sería mucho más difícil y ellas han hecho que este momento difícil realmente sea muy, muy fácil y hasta muy alegre realmente. O sea, no quiero como jactarme de la desgracia general, pero lo cierto es que estos momentos han sido muy, muy positivos para mí por cómo hemos vivido estos momentos en familia, interiorizando, leyendo, viendo las series de televisión que no había podido ver en el último año, bueno, cualquier cantidad de cosas. Entonces, la primera era esa, gratitud, la hice para Juliana Gómez, obviamente, como agradecimiento a todo el amor incondicional que me ha dado en estos más de 11 años ya. Y seguí con una canción que se llama Y háblame de Paco Mitchell, un mexicano, pero cuyo arreglo que interpreté es de una artista colombiana, una cantautora colombiana que se llama Claudia Gómez y que la admiro muchísimo. Claudia, que tiene un bagaje musical y un sentimiento y también impresionante. Es un ídolo para mí, un ídolo más. Bueno, continuando entonces con la ponencia que les estoy haciendo, estoy hablando entonces desde la música popular del siglo XX en América. ¿Cuál ha sido la influencia de África en este tipo de música? De ahí entonces tendríamos que, o quisiera también resaltar algo, porque, por ejemplo, Duke Ellington, uno de los padres del jazz y ese movimiento inicial del jazz que fue el swing, él mismo decía que él no hacía jazz o que no hacía música popular. Él decía que él hacía música clásica. Entonces miren que de alguna forma también entran como digamos, las diferencias de opinión en dónde está realmente la música moderna, qué es música moderna. Pero bueno, ya entendiendo eso, entonces ahora sí hablemos de unas influencias de África. Lo primero que quisiera resaltar son unas épocas de la humanidad
en donde, porque cuando digo de la música africana, pues tendríamos que decir también, obviamente, en qué momentos pues África influyó a la historia para poder ubicar esas influencias de manera más específica. Entonces, la primera gran influencia en la música que se originó en América obviamente viene del descubrimiento de América. Pero ahí también tenemos que decir algo que es muy claro y es que eso fue un mestizaje, obviamente completó un mestizaje pues con los americanos, con los nativoamericanos, pero era un mestizaje sobre mestizaje. Europa ya había sufrido, de acuerdo a todas las guerras, a todos los sistemas de poder, a todos los imperios, desde el griego, romano, el otomano, ya tenía mucho mestizaje. Entonces en Europa ya existía un gran mestizaje, ya tenía muchos elementos asiáticos, muchos elementos africanos. Entonces no es raro hablar de mestizaje. Hey, Julián, hermano, un amigo de la infancia, por allá cuando viví en Boyacá, unos 5 años, para toda esa tierra hermosa que fue Boyacá, que es Boyacá, un gran abrazo. Bueno, y les decía que eso ya era un mestizaje, o sea, ya cuando llegaron acá ya llegaron mezclados. De ahí que ahora cuando haga un ejercicio que es al que quiero llegar específicamente, vamos a ver que ya hay un mestizaje sobre el mestizaje que fue el descubrimiento de América o que se generó con el descubrimiento de América. Después habría que partir la historia o ubicar en la historia de la humanidad un punto muy importante de África en América, que es la abolición de la esclavitud, que si bien para Estados Unidos esa abolición se generó en 1863 y gracias a una gran campaña que llevó en su momento Abraham Lincoln. Lo cierto es que en Latinoamérica hubo países donde ya se había abolido también la esclavitud años antes. En Colombia incluso fue en 1852. Pero también es cierto que a pesar de que se generó esa abolición, pues digamos lo que la esclavitud y como hablamos de momentos críticos, ese momento crítico, muy oscuro de la humanidad, realmente generó pues también que saliera a flote la creatividad y obviamente sabemos que de ahí nace precisamente esos cantos americanos donde en las plantaciones de arroz ellos mismos, los esclavos, se están comunicando entre ellos. Cuando están trabajando, hacen estos tipos de cantos responsoriales, o no sé cómo se podría decir esa palabra, pero que son de pregunta-respuesta, e incluso desde ahí se estaban dando información, ya estaban diciendo, bueno, ¿y dónde estará mi hermano? Y de alguna forma los patrones creían que era simplemente una cancioncita, pero en esa cancioncita ellos mismos se estaban comunicando. Pero lo cierto es que se, se termina la esclavitud en Estados Unidos y en América y en el mundo, porque en el mundo también de alguna forma, en Europa también por esos años, en Inglaterra, en España, en Portugal, se empezaron a abolir también, o se empezaron a generar leyes para abolir la esclavitud justo por esa misma época, unos 10 años después y así. Digamos que Francia ha sido un caso que es el más llamativo porque viene desde la misma Revolución Francesa, entonces obviamente es el padre de todos estos movimientos y posteriormente junto a Inglaterra. Pero lo cierto es que después de que se genera esta abolición de la esclavitud, de todas formas queda un espacio de segregación racial y de hecho, por ejemplo, en Estados Unidos salen unas leyes que son las leyes Jim Crow. Ya para de pronto los que no saben les voy a explicar qué es lo de Jim Crow. Pero tenían un lema, estas leyes segregacionistas, que tenía un lema muy estúpido, pues como lo veo yo, que es separados pero iguales. Y empieza esa segregación en el estudio, en la escuela, en el transporte, en los restaurantes, que solo
casi, de hecho, 100 años después, se logró romper después de mucho batallar, después de muchas protestas, de muchas manifestaciones artísticas de las cuales el mismo Ray Charles en su momento participó en el estado de Georgia, del cual precisamente fue vetado sus presentaciones musicales por hacer una protesta y no quererse presentar si había esa segregación. Y bueno, solo hasta 1964, ya con la firma de los Civil Rights Act, ya se generó en Estados Unidos esa terminación de la segregación. Y digo esa terminación muy entre comillas porque obviamente sabemos que nuestra sociedad desafortunadamente todavía tiene muchos elementos racistas, muchos elementos de segregación también que no debería tener. Entonces, nuevamente, y si de algo sirven estas presentaciones y poder hablar algo, obviamente analizarnos un poquito más adentro y entender que cualquier tipo de segregación racial, sexual, por su inclinación sexual, por las edades, no tiene absolutamente ningún sentido y en la música y en el arte menos. Entonces, esto es, digamos, los puntos en los cuales definitivamente África ha tocado a América. Descubrimiento de América, esclavitud y abolición de la esclavitud, segregación y terminación de la segregación. De ahí, de estos tres puntos, obviamente nacen muchas expresiones artísticas negras y nacen muchos elementos que de manera general apoyan la influencia o el enriquecimiento de la música por parte de África. Y podría mencionar específicamente cuatro elementos muy generales que obviamente si uno habla con cualquier persona que tenga 3 dedos de frente y 4 años de conocimiento o menos, o una semana de conocimiento del mundo, entendiéndolo pues, sabrá que estos elementos obviamente están dados por los africanos en la música. El primero y más visible o incluso más predecible sería si yo hablo con cualquier persona me va a decir el ritmo, ¿cierto? Y va a decir el ritmo porque es que está la parte como del sabor, de la sabrosura, ese picantico del africano y de la música africana en la música americana. Y evidentemente sí lo es, pero de hecho ese es el elemento que quiero extraer para el final y desarrollarlo realmente a qué se refiere el tema del ritmo. Realmente creo que puede ser mucho más específico ese tema del ritmo. También alguien podría decir que el sentimiento, el lamento como tal, ese lamento negro, ese lamento del esclavo, ese lamento de la persona que ha perdido a sus familiares. Y sobre todo esa expresión y esas técnicas interpretativas que enriquecen esas técnicas que enriquecen la interpretación musical. Eso obviamente viene de África, digamos que a pesar de que, y también puede ser un poco relativo, porque alguien podría decir, pero no es un Dorma de Puccini, la letra y cantado por un Pavarotti, puede tener cualquier cantidad de expresión increíble. Pero lo cierto es que los africanos sí aportaron algo y es otro tipo de técnicas que se los permitía incluso sus mismas características de sus voces. Estoy hablando, por ejemplo, de los rasgados. Un rasgado, y para los que no saben qué es un rasgado, no se voy a hacer cualquier cosa. ¡Yay! Eso sería suave. ¡Yay! Sería más duro. Y un rasgado. ¡Yay! Y obviamente eso pues quien no está, digamos, lo permitido en la música lírica,
obviamente los africanos sí lo desarrollan en su música en todo momento. Y digamos que de ahí entonces empieza ese otro elemento, porque el segundo era el sentimiento como tal, pues hablar de sentimiento y alguien también podría decir, bueno, pero hay obras muy bellas, líricas, y el canto lírico, y estoy hablando obviamente solo del canto, pero lo extiendo a cualquier instrumento musical, que podría decir, ahí hay mucho sentimiento, y seguramente que sí, y seguramente que si nos vamos al impresionismo clásico también vamos a encontrar mucho sentimiento, esas impresiones y esas sensaciones que nos dan, pero definitivamente desde el lamento africano se está llevando a otro lado. Obviamente podría decir uno, bueno, y la pasión de la que tanto hablaba Beethoven, totalmente cierto, pero digamos que esa pasión se lleva a otros niveles con África porque hay un dolor muy grande, obviamente, pues, qué más dolor de Beethoven que perder el oído, pues el sentido del oído o de la audición, que perder a su mujer amada, bueno, un montón de cosas, pero que el africano lo desarrolla desde el alma. Y entonces decía, el tercer elemento que es la expresión técnica a través precisamente de esos recursos técnicos que de alguna forma no estaban tan permitidos en el canto lírico y en la música clásica y que se empiezan a desarrollar precisamente por ese lamento y esas características incluso físicas de los africanos. Por último, un elemento que es un elemento de la sociología, que es la incorporación. Ese término de incorporación lo escuché en un documental de la BBC de Londres, muy interesante, que creo que se llama algo así como el efecto de la música en el ser humano. Algo así se debe llamar, y lo abordan desde los elementos de la música, ritmo, melodía y armonía. Pero lo interesante es que cuando llegan al tema del ritmo, de hecho el conductor o el presentador del programa o el documental es George Martin, que es el productor legendario de los Beatles, él habla de ese término, incorporación. Y en la incorporación, entonces están hablando precisamente de cómo se puede generar como le dijera yo, una expansión en el que varias personas se van juntando. O sea, la expansión de una idea, por decirlo así, en este caso de la música, de modo que varias personas van haciendo lo mismo y se van reuniendo. Y ahí es donde dicen que la música tiene ese poder que de pronto solo puede tener la palabra, pero la palabra puede generar un convencimiento o un no convencimiento, mientras que la música de una manera natural puede estar generando esos movimientos. Y eso obviamente nace de África. Desde que nos vamos a los orígenes de la música y encontramos a los africanos haciendo sonidos con rocas, haciendo sonidos con troncos huecos, con sus propias voces, y todo con el fin de comunicarse con sus dioses, con el dios del agua, el dios del fuego, el dios de la lluvia, y bueno, todos sus dioses, y lo hacen con el método de incorporación. Simplemente basta con llevar unas palmas y después de un rato la gente empieza a unirse a esas palmas. De hecho, si no estoy mal, y un amigo me estaba diciendo que es posible que haya sido el Joe Arroyo quien lo dijo, el Joe Arroyo decía, si la gente baila la canción, sé que la canción es buena. Si la gente no la baila, quién sabe. Y eso es incorporación. Simplemente si uno toca una canción y sabe que la gente se está moviendo, sabe que hay incorporación en ese momento. En esos cantos de respuesta que tenían los africanos, precisamente que era incorporación. Alguien decía algo, el resto de gente lo respondía, incorporación. Entonces la incorporación yo creo que es uno de los elementos a nivel general más grandes que ha traído África a la música moderna, entendiendo la música moderna como se las expliqué. De hecho, pues ahora que les hablaba yo de hacer música, de lo que estaba haciendo, de las maquetas y eso, desde que escuché eso que decía el Joe Arroyo, pues que creo que fue el Joe Arroyo, la verdad es que desde que lo escuché lo estoy aplicando mucho.
pongo las canciones, que hago las maquetas y se las pongo a que la escuchen pues mi mamá, mi novia, amigos, y me quedo callado. Y si simplemente veo que están llevando la música con la cabeza o con las palmas o incluso algunas veces bailan, como lo han hecho algunos tíos también, a ellos y a toda mi familia que no está acá conmigo, mi hermano, a su señora y a mis tíos y familiares que me están viendo o que me vayan a ver, también les mando un abrazo muy grande. Y a mis tíos los he visto bailando algunas de las canciones que he hecho. En ese momento me doy cuenta que algo está bien. Y en caso contrario, también ha pasado que pongo una canción y el que lo está escuchando ni se mueve, ni se inmuta. Ojo, algo está mal. Entonces llego y vuelvo a escuchar a ver qué puede estar faltando, a analizarla y a incluirle elementos rítmicos posiblemente, que es lo que siempre ayuda. Bueno, como eso era un conciertatorio, vamos a hacer entonces más musiquita. Y las que me quedan ya solo 15 minuticos. Todo lo que les traía para hoy no creo que lo vaya a lograr compartir, pero nos vamos yendo con musiquita de todas formas. Nos quedan 15 minutos. Tanto que he hablado de uno de mis más grandes ídolos de la música, Ray Charles, quiero hacer entonces Georgia on My Mind, popularizada por Ray Charles. Georgia, ooh, Georgia, the whole day through, your snow sweet song, oh, 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 keep Georgia on my mind. All night, I say, Georgia, oh, Georgia, a song of you, home so sweet and clear, there's more light for the pines. Oh my, oh the arms reach out to me. Oh the eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see on the road leads back to you. I say, Georgia, oh, Georgia, no peace, no peace, no peace I found. Used to know sweet song keeps Georgia on my mind. Oh, Lord.
how the arms reach out to me. How the eyes smile tenderly, still peaceful dreams I see on the road leads back to you. I say, Georgia, oh, Georgia, no peace, no peace, no peace, no peace. I found lost to know sweet song. Keep Georgia on my mind. Oh, I send a no sweet song. Oh, no, keep Georgia. Oh, my. Oh, my. Bueno, espero que estén todos por ahí todavía. Seguimos entonces conectados. Me pregunta por acá Sandra, a quien le quiero hacer el agradecimiento nuevamente, Sandra Bobchek, acerca de mi formación. A ver, ¿cómo fue tu proceso en la comercialización de tu música? Ah, ok. Pues a ver, en este momento, no, yo creo que definitivamente todo esto tiene que ver es con contactos. O sea, si estamos hablando tanto desde presentaciones musicales, desde grabaciones y todo esto siempre tiene que ver es con los contactos. Eh, bueno, por acá Sandra me está diciendo que si quiero puedo continuar un poquito más. Sería muy bueno porque, como les digo, se me está quedando cortico un poquito el tiempo, porque de hecho hablé de los tres elementos generales. Entonces, Sandra, te agradezco que me des este tiempo extra y bueno, vamos a seguir un poco más entonces para ir a lo específico. Y estábamos hablando también de la pregunta de Sandra sobre la comercialización de la música. Digamos que en este momento, y uno tiene que también tener claro cómo quiere participar en la música. Esto es parte también de una ponencia que hacemos con el equipo de mercadeo de Yamaha Musical en unos talleres que llamamos Yamaha Naranja y que procuran o lo que buscan es complementar la profesionalización de los músicos a través de actividades formativas. Entonces hacemos ciertas ponencias. Como les decía, hay una en la que hablamos precisamente sobre el mercado de los músicos. Y lo primero que decimos ahí es, usted desde la música tiene que identificar cuál es el espacio en el que se quiere meter, si se quiere hacer al frente, en el medio o atrás, front, middle, back de la música. Y en el front podrá ser el artista, podrá ser el solista, podrá ser el guitarrista de una banda, siempre en el front. Pero también hay muchos otros elementos de la música que están en el middle y en el back. En el middle diciendo o refiriéndonos a aquellas personas que están haciendo las relaciones o los puentes entre los fronts y los backs. Y entonces ahí estamos hablando de gestores culturales. Por ejemplo, la misma Sandra es una gestora cultural que está en el middle. A pesar de eso, pues ese artista también puede estar en el front. Entonces ahí lo importante es entender que la música y el arte en general no es solo la fama, no es solo lo popular o lo recontra popular. Entonces si fuera así todos tendríamos que estar haciendo solamente reggaetón. Y bueno, hay gente que no, y eso lo respeto totalmente y los admiro además. O sea, yo creo que tenemos que empezar a desestigmatizar un poco el reggaetón, pues sí, un poco no,
totalmente, tenemos que desestigmatizarlo. Los músicos que están acompañando a los reggaetoneros, los mismos productores e incluso algunos de estos artistas son gente con una cancha, con un talento impresionante, y podría hacer acá un listado gigante de amigos músicos que están acompañando a reggaetoneros y que son geniales, que tienen un talento impresionante. Pero lo cierto es que si vamos a hablar de cómo hacer plata con música, de cómo comercializar música, no solo tenemos que hablar de reggaetón y no solo tenemos que hablar de popularidad y no solo tenemos que hablar de fama. Pues popularidad y fama parecerá que es como lo mismo, ¿cierto? Pero lo cierto es que no tendríamos que hablar solo de eso. Es muy posible que podamos encontrar un nicho de mercado para nosotros dependiendo de ese front, middle o back en el que yo me encuentre. Y ahí es donde se puede comercializar tu música y tu arte. En mi caso, pues no ha sido mi sueño ser el cantante famoso, no me interesa, o ser el artista famoso, popular, no me interesa. Entonces lo que he hecho es encontrar otros nichos de mercado y esos son los de Chef Burger, estos son los de los estudios de grabación y hay contactos definitivamente y en algún momento yo era uno de los que me cerraba mucho a que los contactos yo los veía mucho como mafia y creo que bueno, el gran error que yo estaba cometiendo era entender que cualquier generación de contacto es mafia, pero es mafia, pues la mafia es cuando hay dinero por debajo, la mafia es cuando no hay idoneidad, pero qué mejor que tener una buena red de contactos donde puedas elegir con quién trabajar por la idoneidad tuya y por la idoneidad de la persona que estás contactando. Entonces, eso fue como la apertura que me tocó hacer a mí en un momento. Y por ejemplo, en el circuito de Chef Burger, gracias a Jairo, ese fue mi contacto inicial. Y de ahí obviamente se empezaron a generar muchos otros contactos. Entonces, esto siempre es contactos, contactos. Juanca, mi primo, ahorita que les hablé de WhatsApp y de borrar tus fotos, que es la maqueta que estoy trabajando. Juan Carlos Echeverry está acá con nosotros también y dice, Mate, aquí estoy, hay mercados para cada generación y para cada género musical. Totalmente de acuerdo. Bueno, ahora entonces les hablé de unas influencias muy generales de África, buscando un poco relacionarlo con la historia de los africanos y bueno, y después de los afroamericanos. Ahorita hablaba un poquito, que no lo profundicé casi, las leyes Jim Crow que establecían la segregación después de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, que decía lo de separados pero iguales. Una contradicción ahí también, pues increíble, que se comieron el cuento pues por allá, o se compraron el cuento también. Bueno, no quiero ahondar sobre ese tema, pero sí, porque las leyes Jim Crow, y era por un personaje que era como la sátira que hacían del africano en América. Y por eso Jim Crow, Crow entendiendo cuervo en inglés, y Jim como ese nombre americano. Jim Crow, y era un personaje, de hecho era de una obra de teatro, y era, por decirlo así, como el negrito chévere, pero ofensivo, más bien ofensivo el cuento, y de ahí sacaron entonces que esas leyes de segregación tenían que ser las leyes Jim Crow. Bueno, terrible capítulo entre los capítulos terribles que ha tenido la humanidad y bueno, este fue uno más bien feo de la historia americana. Eh, También entonces por acá ya les iba a hablar del tema específico y acá es donde nos podríamos demorar si quisiéramos otra hora, pero entonces voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible también para poder sacar adelante este live en el menor tiempo posible. Resulta que cuando vamos a hablar de los elementos específicos a nivel musical que África le ha entregado a la música moderna, lo ideal sería poder hablar de los elementos específicos de la música.
Y sabemos que los elementos específicos de la música son melodía, armonía y ritmo. Entonces, si analizáramos cada uno de estos elementos, y bueno, tendríamos que hacer una breve explicación de cada uno de estos elementos para que alguien entienda realmente qué es melodía, qué es armonía y qué es ritmo. Melodía simplemente vamos a decir entonces que es la sucesión de notas con diferente distancia sucesivas, o sea, no es al mismo tiempo, y con diferente altura. Cualquier cosa. Eso, pues hice cualquier cosa y eso es una melodía. Sucesivamente no fueron al mismo tiempo, sino que fueron en cada momento una tras de otra, sucesivamente. Cualquiera de esa sucesión sería una melodía. En la melodía tendríamos de pronto uno de los aspectos que más se introdujo en la música moderna, que es la escala pentatónica. Y la escala pentatónica, pues sería un error como tal decir que su origen estuvo en África, pero de pronto no es tan error. Si entendemos que a pesar de que históricamente se ha hablado de que su origen estuvo en China y que lo hicieron a partir de un cálculo matemático los chinos, tal cual como hicieron en la escala diatónica los griegos también, simplemente fue un cálculo matemático que se sacó del sombrero Pitágoras, donde encontró que la escala para hacer ese círculo perfecto y volverse a repetir tenía que tener esas 7 notas o esos 12 semitonos. En China lo hicieron más o menos igual, pero partiendo de algo que se llama en la música, ya hablando de armonía, que son las quintas. Y entonces ahí simplemente los chinos trazando un círculo y haciendo pues con una, ¿cómo se llama eso? El compás, haciendo un compás trazaron y dijeron, ve, este círculo lo podemos separar fácilmente en 5 notas, pentatónica. Entonces por eso tenemos simplemente esas 5 notas, bueno, ahí se con la octava. Ahí tendríamos la escala pentatónica. Sin embargo, a pesar de que su descubrimiento, digamos lo técnico, digamos lo científico, puede haber sido en Grecia, lo cierto también es que la escala pentatónica tiene un poder muy grande en todas las expresiones artísticas y alguien fácilmente desde la expresividad como tal la puede ubicar en cualquier parte del mundo, incluso los indios nativos americanos. Si uno escucha su música, tiene algo de pentatónico por ahí. Y ahí es donde me parece interesante, puede ser muy discutible, pero no deja de ser interesante que hablemos de que la escala pentatónica realmente no tiene un origen único, sino que en cualquier expresión artística musical siempre va a aparecer. Y es porque tiene no solo tiene una gran expresividad a través de solo 5 notas, todo lo que yo puedo hacer, sino que adicionalmente es muy lógica. O sea, cuando yo hago esto, lo siguiente que se me va a ocurrir es, o bueno, hasta acá. Es lo lógico que voy a hacer. Es lo lógico que me va a llevar a hacer. No sé, lo lógico no va a ser hacer. No sería lógico ese semitono. Y ni siquiera un tono. Lo lógico es que me va a llevar a hacer. Esa notica hace parte de la escala pentatónica. Entonces de ahí me da a mí a entender que en todas las expresiones africanas y cuando el africano llegó a Norteamérica e incluso en su esclavitud, una forma fácil de hacer melodías y muy natural era utilizando la escala pentatónica. Y de ahí muchas canciones, incluso gospel, Lord Don't Move the Mountain, se basa básicamente y específicamente en la escala pentatónica. No me sé la letra, pero es algo como Lord, don't move
the mountain. Y es pura escala pentatónica, pues con la adición de la escala blues. De ahí entonces, desde esa escala pentatónica, a pesar de eso, pues si lo analizáramos más históricamente, antropológicamente, de todas formas no podríamos evidenciar que ese fue el aporte como tal de los africanos. Es posible que sí, es posible que en el montón de mestizajes desde Europa, desde ese mestizaje que les digo en Europa mismo, en Europa misma ya se haya generado esos encuentros asiáticos, africanos y se haya podido generar algo de hacia ese lado. Pues obviamente, de todas formas, los africanos eran capturados en África, muchas veces se pasaban por los mercados europeos, ahí ya había un mestizaje también con los mismos europeos y con los asiáticos y de ahí ya se mandaban para América. Y es posible que desde ahí ya había existido posiblemente ese desarrollo o ese conocimiento por parte de los africanos de la pentatónica. Yo, nuevamente, desde lo romántico de la historia y desde lo espiritual de la música, sí creo que la pentatónica, que muchas veces la gente dice, es que la pentatónica la utilizan muy exageradamente, pero es que la pentatónica realmente, yo creo que los que lo están diciendo así la están subvalorando realmente. El poder de la pentatónica va mucho más allá. Y es que si yo empiezo a jugar con la pentatónica, simplemente metiéndole una notica adicional, ya tengo la escala luz, pero si empiezo a meter otro tipo de cromatismos, puedo tener otra riqueza que ya no sea solo a 5 notas, sino que podría tener cualquier cantidad de notas, hasta las 12 notas, pero basado en la pentatónica originalmente. Entonces, digamos que aún así, si me dicen en esos elementos, armonía, melodía, ritmo y otro que voy a mencionar más adelante, los africanos, ¿dónde concretamente, qué fue lo que aportaron? Digamos que la melodía podría ser la que no, o sea, no con la pentatónica. Es claro, las melodías africanas y las melodías que seguramente los africanos trajeron a América y que seguramente eran sus expresiones allá en África, seguramente engrosaron mucho o enriquecieron mucho la música moderna americana, pero finalmente no creo que sea por ahí. Ahora, si analizamos desde la armonía, armonía entonces es lo contrario a melodía, en cuanto a que no es la sucesión, no es sucesivo, no es una detrás de otra, sino que es al mismo tiempo. Dos o más notas al mismo tiempo. Ahí estaríamos hablando de armonía, sea la que sea. Y de círculos armónicos, que es cuando ya hacemos la conjugación de diferentes grados. Entonces, si nos vamos al cuarto primero, 5, cuarto primero, o cualquier juego que yo haga. Simplemente, y la más típica y la también, ahí entonces alguien podría decir, pero es que está también sobrevalorado a ser tónica dominante. Sí, posiblemente, y aún así, puede ser perfectamente cualquier tipo de canción y con la que se han construido muchas canciones a nivel mundial y a lo largo de la historia. Y no solo hablando de blues, sino hablando obviamente de cualquier otro tipo de música popular, más si le metemos el cuarto grado. También estamos hablando de cualquier cantidad de canciones. Entonces, pero desde la armonía, si vemos, por ejemplo, y vemos la música afroamericana como tal, hablando primero de la afro-norteamericana y bajando ya después a la afrocaribeña y a la afro-suramericana, por decirlo así, pues no vamos a ver que África tampoco posiblemente fue el que más influyó en ese aspecto, porque lo que les digo, decir tónica, dominante, subdominante, tónica, eso pues no es una fórmula que podamos aclarar o decir claramente que se generó en África, es algo que viene más de Europa, incluso viene más desde esas fórmulas renacentistas, posteriormente barrocas y clasistas, entonces clásicas. Entonces, realmente decir que África
hizo algo al respecto de la música o influye en la música desde la armonía como tal. Posiblemente no. Sin embargo, pues tenemos a los afroamericanos y por eso quise hacer énfasis nuevamente en las leyes Jim Crow, porque miren que ese Jim Crow lo que dice es el afroamericano, que les parecía tan raro en ese momento ser un afroamericano, pues no, usted es africano, pero es que yo nací acá en el Mississippi, no, usted es africano, no, usted sí es afroamericano, o sea, se le tiene que respetar su nacimiento. Entonces, lo cierto es que los afroamericanos, obviamente en su mestizaje cultural, los afroamericanos obviamente recibieron muchas de estas armonías europeas. Y de ahí pues empiezan a hacer el blues, empiezan a hacer el jazz, entonces estamos hablando del blues desde un Robert Johnson, después a un Duke Ellington con el swing y un Louis Armstrong con el mismo swing, y más adelante con el bebop estamos hablando de Charlie Parker, estamos hablando de John Coltrane, de Miles Davis, de Thelonious Monk, incluso de Dizzy Gillespie, que es uno de los co-creadores, por decirlo así, la americanización del Afro-Cuban Jazz, del jazz afrocubano. Más adelante, bueno, entendiendo eso, Afro-Cuban Jazz. Entonces estamos hablando de ritmos cubanos como el son cubano, como la misma charanga, como el danzón, cualquiera de los tantos ritmos afrocubanos convertidos en jazz gracias a un Dizzy Gillespie, y que después vendría a ser la misma salsa. Bueno, Afro-Cuban Jazz, después se vuelve Latin Jazz, después de Latin Jazz empiezan a desarrollarse otros elementos neoyorquinos y más populares también, puertorriqueños y todo, que derivan la salsa. Entonces, Dizzy Gillespie, ahora de pianistas pues mencioné a Thelonious Monk, también a Herbie Hancock y bueno, de ahí para adelante. Mencioné a estos específicamente porque todos son afroamericanos. Bueno, de pronto el mismo Duke Ellington no era como tal afroamericano, pero bueno, sí tenía mucha ascendencia afro. Entonces, digamos que desde la armonía, todos ellos obviamente, todo eso lo metieron en el jazz, todo eso lo empezaron a desarrollar y todo eso enriqueció mucho la música desde los mismos afroamericanos como tal, pero desde África no venían estas armonías. Todo lo que enriqueció el jazz como tal y todo lo que se empezó a desarrollar a través de las décadas y estos grandes artistas que les mencioné, viene su origen realmente muy posiblemente desde esas fórmulas europeas y desde esos desarrollos europeos. Ahora mencionaba a Igor Stravinsky, hablaba de Schönberg y este austriaco Schönberg que habla pues de teorías ya del decafonismo y es por ejemplo el autor o el compositor de La Noche Transfigurada. Bueno, son artistas que incluso en el caso de Schönberg era judío, hablando de más mestizajes, viene judío a Estados Unidos, lo mismo que Igor Stravinsky y todos estos desarrollos europeos de la música contemporánea. Ahí sí hablando de música clásica, pues como tal, clásica, pues empiezan a desarrollarse ya para la música popular. Obviamente ahora hablaríamos de un Gershwin y de esa relación que, o esa transición que entonces hubo entre el mismo Gershwin y Duke Ellington, que como les decía, él mismo decía que él no hacía jazz, que él hacía música clásica. Entonces digamos que desde ahí tampoco podría decirse que es realmente el elemento que aportó África a la música moderna. Pero después nos vamos a otro elemento. Ese elemento que nos queda es el ritmo. Y en el ritmo vamos a encontrar, y miren que era lo que cualquier persona de manera obvia habría dicho que sí es la influencia, pero vamos a analizarlo específicamente. ¿Qué elemento rítmico es el que influyó en la música moderna? Ritmo, entonces vamos a entender simplemente cualquier tipo de, y ese bueno, no sabría cómo definirlo de una manera muy simple, pero vamos a decir que es simplemente los golpes o la distancia que hay entre un sonido y otro, por decirlo así. La distancia, entonces podríamos decir que es, si estamos hablando de negros,
Si estamos hablando, a ver, hagámoslo acá con el cajón peruano para hablar un poquito de ritmo. Acá toda la presentación estuve sentado sobre un cajón peruano. No soy el percusionista ni mucho menos, pero bueno, me encantan todos estos instrumentos de percusión menor. Entonces, ritmo, como decíamos, puede ser cualquiera. Negras, corcheas, semicorcheas, blancas, cualquiera. Obviamente, el ritmo sería la conjugación de cualquiera de esas notas, de esos elementos. Tresillos, por decir algo, seisillos. Bueno, cualquiera. Ahora, lo interesante rítmicamente es cuando uno hace un groove, y un groove es simplemente como una secuencia rítmica, por decirlo así, y es esto. Ahí tenemos una secuencia rítmica. Lo interesante de esto es que los americanos, por ejemplo, bueno, digo los americanos, no, los africanos, lo que empezaron a desarrollar en la música moderna es algo que llaman el backbeat. Y en la música, pues como en el lenguaje inglés de este cuento, se habla de dos elementos: downbeat, backbeat. Downbeat es el golpe fuerte, por decirlo así, y downbeat es el golpe débil. Pero lo interesante es que los africanos no hacen el acento en el downbeat como se hacía en Europa, sino que se hace en el backbeat. Esto de alguna forma, bueno, ahí lo dijo Hernán muy bien, son subdivisiones rítmicas. Y lo interesante es que incluso ya cuando bajamos después a Latinoamérica y a la música afrocubana, es lo que vamos a encontrar simplemente con una síncopa. Pero lo interesante es eso, es que cuando yo lo llevo al término de negras y digo downbeat, backbeat, y hago una secuencia rítmica, simplemente estaríamos haciendo como si fuera el bombo acá, el downbeat, y el redoblante, por decirlo así, el golpe seco y fuerte del redoblante en el backbeat. Eso es lo interesante, porque si fuera la música con la influencia europea, siempre va a ser el acento en el downbeat, mientras que en África los acentos fuertes los hacen en el backbeat. Por eso salen este tipo de ritmos sencillos. Obviamente el golpe fuerte lo está haciendo es en el downbeat, arriba. Ahí está. Ahora, lo interesante de este backbeat no es solo encontrarlo en otro tipo de subdivisiones que ya voy a mencionar, sino incluso identificarlo en diferentes géneros musicales o en diferentes ritmos, por decirlo así. Entonces, hay, por ejemplo, un africano, la diferencia versus el europeo. Si el europeo en un vals, el vals son los tres golpes: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. El occidental, perdón, el europeo, lo que va a hacer es 1, 2, 3, 1, porque le quiere hacer ese impulso, esa fuerza al primer golpe, al downbeat. Entonces va a ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, ta, ta. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Mientras que el africano lo va a hacer es en el backbeat. Y en el backbeat, entonces sería 1, 2, 3. Hace fuerza en el 2 y en el 3. Entonces va a ser, ellos no van a, cuando les dicen aplaudan, no van a decir 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, sino que van a decir 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eso es lo interesante del backbeat africano. Eso obviamente cambia, y ese sí que es un elemento poderoso porque cambia todo el sabor precisamente que va a llevar una canción.
Y todo eso que decíamos, que es que el ritmo, que es que le mete el sabor, le mete el picante, realmente es esto, es el acento en el backbeat. Pasa lo mismo entonces si tenemos un ritmo de 6 octavos latinoamericano. En el ritmo de 6 octavos latinoamericano también se va a hacer entonces acentos, es en el backbeat. El backbeat sería entonces 6 octavos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lo va a hacer entonces en 2, 3 y 5 y 6. Si lo hiciera un europeo sería 1, 2, tan, ta, tan, ta, ta, ta. ¿Cierto? No sería en el 2 y en el 3, en el 5 y en el 6, sino que sería en el 3 y en el 4 y en el 6 para el 1. Siempre es como para caer en el downbeat, a 1, como a tierra siempre. Entonces sería ta, 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 ta. Contrario, si fuera el africano es ta, 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 ta. Eso, curiosamente, y a pesar de que pareciera un ritmo muy blanco, por decirlo así, muy europeo, de origen muy europeo, en el bambuco, en nuestra música colombiana, vamos a encontrar eso, que el principal error que uno va a encontrar en alguien que todavía no entiende el bambuco es que lo toca como si fuera el downbeat, el acento fuerte, y hace cosas como estas que están mal hechas, que son, por ejemplo, eh, como pa, pa, ¿cierto? Mientras que si fuera el africano, va a ser. Por ejemplo, esta canción es un fragmentico de un bambuco que hice para mi mamá, que se llama Acuarela. Ella es acuarelista, entonces la quise llamar Acuarela. Hay una parte que viene así, que es donde nos vamos a dar cuenta más del downbeat y backbeat. ¿Cómo sería el acento en el downbeat para el bambuco, que es el que estaría pues equivocado, por decirlo así? Ahí está equivocado porque estoy haciendo Si fuera el africano y como realmente se toca el bambuco es con el backbeat, entonces va a ser. Entonces miren que ya no está haciendo pom pom, sino que está haciendo pom 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 pom. Realmente está haciendo el acento en el backbeat. En la música afroamericana, afronorteamericana, vamos a encontrar otro ritmo que es muy interesante, que es el funk. Y el padre del funk, si bien el padre del soul fue Ray Charles, el padre del funk fue James Brown. A pesar de que curiosamente, pues, si alguien tenía un apodo ahí relacionado, era precisamente James Brown con el soul. Le decían el Godfather del soul. Soul Godfather, o sea, el padrino del soul. En cambio, entonces acá en el funk, pues realmente él fue el creador del funk, de las líneas de funk, y era porque él decía algo y es on the one, le decía a sus músicos, on the one. Y parece que fuera muy como incoherente porque es como si le estuviera haciendo fuerza al on the one, al downbeat, al primer tiempo. 1, 2, 3, 4, 1. Que eso es lo que decimos que es muy europeo. Pero es que el tipo era tan inteligente o era tan creativo que lo que él decía on the one es el resto de notas háganmela por fuera de ese downbeat de los tiempos fuertes o de todos los tiempos. El resto de tiempos o el resto de golpes hágalos todos a backbeat.
y solo hágame uno solo fuerte en el downbeat en el primer tiempo, es lo que nos está diciendo. Eso musicalmente como sonaría es como si yo tengo, no sé, cualquier figura. 3, 4, 1, 2, 3, 4 a tiempo. Pero si yo voy a hacer 2, 3 y 4 a destiempo sería 1, 2, 3, 4, 1. Es muy distinto entonces de hacer. ¿Cierto? Voy a seguir acá el bombo con el pie. Hacer. Tocando el cajón peruano con el talón del pie. Entonces, miren que ahí sí se ve la gran diferencia. Sí se puede ver, sí se puede identificar fácilmente que en todos está haciendo el backbeat en los tiempos 2, 3 y 4. A ver, yo leo por acá Hernanchito que me está colaborando acá con un tema. En el jazz de vanguardia se suman 3, 3, 2 con acentos y se completa el 4 cuartos. Ok. De hecho, miren que hay una canción muy famosa de James Brown, que es la de I Feel Good. Voy a cantar un pedacito de ella. Y hay un interludio que lo hace el saxofón. Y miren que la figura que él está haciendo es precisamente la de On the One. Miren que él hace. Esa parte. Miren que solo el primer golpe lo hice On the One. Solo el primer golpe lo hice realmente a downbeat. El resto los hice a backbeat. Estoy terminando arriba. Entonces, vamos a cantar un pedacito de ese puente. Miren que esa parte también tiene precisamente el tema de backbeats. El tiempo viene a 2, 3, 4, y él está haciendo. Todos fueron arriba. Pero miren también que lo interesante de eso es que si yo hiciera todos los tiempos arriba, si yo en todos hiciera backbeat, simplemente es como si estuviera haciendo ska o como si estuviera haciendo reggae. Si lo hago en 1, 2, 3 y 4 siempre y lo multiplico ahí por el número de compases, estoy haciendo simplemente eso, como un reggae, como un ska, que de todas formas, precisamente, es un ritmo afrocaribeño. Entonces, pero miren qué cambiaría si yo lo que hago es. Y miren también algo interesante del On the One, y es que si uno se va a la música afrocubana, va a encontrar entonces una relación con la clave, sobre todo con la clave de la rumba clave pues que llaman. Sabemos que la clave entonces es la que nos piden que hagamos en todos los conciertos de salsa. Estoy más perdido. Ahí estaríamos hablando de la clave de 2x3. Y la clave de 3x2. 1, 2, 3, 2. ¿Cierto? Simplemente se intercambian los dos compases. 1, 2, 3, 1, 2. Y la de 2x3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1.
1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 1, 2, 3. Está 2 por 3. Esta última y la anterior era 3 por 2. Pero lo interesante, miren que es en la rumba clave, que lo que nos dice es que el tercer golpe, por ejemplo, hablando de la clave de 3 por 2, el tercer golpe, miren que va a tierra, lo que los músicos decimos a tierra, y es que lo hace en un downbeat. Y miren entonces que en la clave normal, la clave estaría arriba, abajo, en el cuarto tiempo. A. En la rumba clave, ese tercer golpe se hace también arriba. Y miren que si lo dejamos así, sería una especie de On the One de James Brown. Y ahí viene la relación nuevamente del On the One. Entonces así, la rumba clave sería, la de 3x2 sería... Miren que lo hice arriba. 1, 2, 3, 4. No sería como la otra que es sino arriba. Y estaríamos hablando de un on the one. Hay algo que de pronto no mencioné en la parte de la melodía cuando hablé de la escala pentatónica y simplemente es para que busquen una referencia interesante precisamente sobre la escala pentatónica y es el experimento social en vivo y en directo que hizo Bobby McFerrin en un conversatorio y él habla precisamente de eso, de la esencia de la escala pentatónica. Simplemente en YouTube pongan escala pentatónica Bobby McFerrin. Bobby McFerrin es este genio cantante y músico y productor del todo eso lo hace obviamente solo con voces. Don't worry, be happy. Entonces, así estaríamos terminando estos elementos. Habría un cuarto elemento de la música que es el timbre. El timbre, por decirlo así, el timbre es esa sonoridad que identifica cualquier elemento. Si yo, por ejemplo, por decir algo, voy a coger cualquier elemento y le pego a este elemento y después le pego a este elemento, seguramente o muy posiblemente ustedes están identificando que en uno es un elemento de madera y en el otro es un elemento de metal. ¿Cierto? Asimismo, dos maderas obviamente tienen un timbre diferente. La caoba no tiene el mismo timbre del palo de rosa. Asimismo, el metal, si yo le pego a una barra de oro, no va a sonar igual que una barra de aluminio, por decir algo. Entonces, es el elemento que identifica cada cosa. Lo mismo pasa con las voces, lo mismo pasa con los instrumentos musicales y obviamente en un mismo instrumento musical, por ejemplo yo acá, es timbre, si yo digo que hago esta nota y si la hago así, estoy haciendo otro tipo de timbre. Y si hago esto, estoy haciendo otro tipo de timbre. Y si hago esto, estoy haciendo otro tipo de timbre. Y es la misma nota en la misma guitarra, incluso en la misma cuerda. Incluso en la misma cuerda, yo podría hacer, o podría hacer, y no es el mismo, a pesar de que es la misma nota, por hacerla en cuerdas distintas, las cuerdas tienen un grosor y un material distinto, tienen un timbre distinto. No sé si se alcanza a percibir allá en casa. En todo caso, ese sería el tema del timbre. En el timbre, obviamente, y digamos que es un elemento que se ha incluido entre los elementos de la música, de ritmo, armonía, melodía, y ahora se empieza a hablar de timbre. Sobre todo, ¿por qué empezar ahora a hablar de timbre también? Pues porque hay muchos elementos técnicos, como los que estaba mostrando ahí, que precisamente enriquecen la música. En las voces, no es lo mismo hacer una voz de cabeza que una voz de pecho, que hacer una voz mixta, que hacer un belting voice, que hacer un rasgado, y todos eran elementos técnicos que lo que van a hacer es enriquecer mi interpretación. Entonces ahí sí podríamos decir de una manera breve y para terminar la parte de conversación y cerrar ya con alguna canción que definitivamente el timbre
o en el tema del timbre, en el elemento de timbre, África obviamente también influyó muchísimo en la música. Pero digamos que este elemento de timbre dentro es como un elemento complementario, por decirlo así, y de otra categoría, digámoslo, un poco menor al tema de ritmo. Bueno, acá termina entonces la conversación como tal. Voy a cerrar con una canción. Quisiera cerrar con una canción mía y es My Drink and My Guitar. Esa canción la vamos a grabar precisamente con Hernán y con Luis en el disco del Power Blues Trio, o el Blues Power Trio. Bueno, antes de empezar a cantar y ya para terminar ahora sí, decir algo sobre la canción, y es, la canción empieza diciendo My baby left to me last night. Mi chica me dejó anoche. La canción la hice después de ver una película que me gustó mucho, que es, yo creo que cualquier músico y sobre todo cualquier guitarrista debe ver, y bueno, cualquier melómano, que es Crossroads. Crossroads, con el mismo que hacía de Daniel San en Karate Kid. El tipo es una interpretación muy bacana a ver, ¿qué dice acá? Llegué tarde, quedé habilitado en diferido. Sí, quedé habilitado. Fresco Mauro. Un abrazo, mi hermano. Tiempo sin saber de vos. De la familia de Protección S.A. Bueno, voy a cantar más. Listo, voy a cantar más, Sandra, por agradecimiento a ti. Entonces, antes de eso, contarles un poco sobre esta película de Crossroads y de la escena donde salió esta canción mía que se llama My Drink and My Guitar. Hay una escena muy interesante. La película, a grandes rasgos, trata sobre un guitarrista que quiere conocer a Robert Johnson. Bueno, a Robert Johnson no, una canción que nunca grabó Robert Johnson. Y una persona que decía conocer a Robert Johnson le dice que le puede enseñar esa canción, pero que lo tiene que llevar a su origen, no sé si en el Mississippi, tal vez en el Delta. No recuerdo exactamente el lugar, tal vez sí. Y en ese espacio, él se enamora de una chica, el joven guitarrista, y esa chica, después de una noche de copas y de mucho amor, lo deja a la mañana siguiente. Se va y no se despide ni siquiera de él. Y él obviamente llega muy triste donde su maestro a contarle que lo dejó esta chica. Y el maestro le dice, mira, yo te tengo que decir la verdad, no existe ninguna canción inédita de Robert Johnson. Las que grabó, esas eran. Pero esa canción inédita es la que tú estás descubriendo en este momento con ese sentimiento que tienes en este momento de esa pérdida. Porque el blues es el lamento de la persona que ha perdido a su amado. De ahí nace entonces My Drink and My Guitar. Esto empezando con Mi chica me dejó anoche. My baby left to me last night. My baby left to me last night. Cause she was looking for all the life. Now mind you when that she comes back. Will my drink and my guitar. Thinking I'm thinking what was wrong. Yeah, I feel my brain wheel like a hole. Yeah, and I feel no answers with the time. Will my drink and my guitar. I can't just forget when we were one. All the warming nights, sharing our
souls and our hearts. Now I can wait that you come to me right now. Let me show my heart. Let me play this song with my guitar. You let me show you that I prefer you than my drink, my guitar. Thinking and thinking what's wrong. I fill my brain with alcohol, and after no answers with the time, will my drink and my guitar. With my drink count, with my drink count, with my drink count, with my drink on my guitar, yeah. Whoa, 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 yeah, yeah. My drink and my guitar. Bueno, Sandra me pide que cante una más. Quería cantar una canción, vamos a ver si me sale, porque hace rato sinceramente no la había practicado, pero volviendo un poco a la música en español, y es la canción Ciertas Cosas de Andrés Cepeda, tal vez mi artista comercial favorito colombiano. Esta canción también la hacía o la hizo en su época, en su última época con Poligamia. Bueno, para ustedes Ciertas Cosas, espero que salga. Soportando crecer, aprendí que perder. Hace tiempo de pagar la vida cuotas, cuando la realidad ya se puede palpar y te vas acostumbrando a ciertas cosas, vas perdiendo amistad, mucho tiempo quizás, hasta cuando te encuentres frente a la vida. Alguien dijo una vez que el amor es un adiós que no termina. Y me perdí en tu mirar sin poder despertar. Regalé mi corazón, fui perdiendo amistad, mucho tiempo quizás, hasta cuando me encontré frente a mi vida. Alguien dijo una vez que el amor es un adiós que no termina. Oh, alguien dijo una vez que el amor es un adiós
que no termina. No termina. Bueno, ya casi sin voz, me retiro. Agradecerles nuevamente a los que estuvieron por acá acompañándonos. A Sandra Wolchek, nuevamente un agradecimiento. A Colombia Artística, esta gran labor que hace su directora Sandra, a Colombia Artística y a toda la gestión cultural que estamos haciendo por nuestro país, por nuestra ciudad. A ustedes mil gracias por acompañarme nuevamente y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Para cerrar ahí, cualquier cancioncita y cualquier final de algo de James Brown. Papa's got a brand new bag. Come on, she said. Papa's in the street. And 2 years, babe. Got a brand new bag. And on right. Papa's got a brand new. Bye. Mil gracias. Nos vemos. Saludos, abrazos. Chao.